la vía oral y la vía endovenosa, si recibe por mucho tiempo ese paciente la medicación. Esos efectos que nosotros veíamos asociados a los corticoides, el aumento del peso, la redistribución de la grasa corporal, la afectación de la masa muscular, eso se ve en pacientes a largo plazo y generalmente con esta vía, o por vía oral o por vía inyectable, cuando recibe de esa forma. Estas formas que son más locales, la bombilla o las pomadas, esas tienen menos efectos adversos. Los corticoides se producen en la glándula suprarrenal, más específicamente en la corteza suprarrenal, junto con otras hormonas también, con los estrógenos, la testosterona y también con la aldosterona, que es encargada del control del metabolismo hidrosalino, o sea, de retención de sodio y agua. Por eso es que, como está producida en el mismo órgano que producen este tipo de hormonas, también puede tener cierto efecto sobre la parte gonadal y también sobre la parte hidrosalina. Para recordar que los corticoides están sometidos al eje hipotálamo hipófisis y la glándula suprarrenal, o sea que la producción de corticoides está regulada por el hipotálamo y por la hipófisis. Si nosotros le damos al paciente corticoides, nosotros vamos a hacer que esta producción por el organismo esté afectada. Si le damos por mucho tiempo y si le damos dosis que son suficientemente altas para suprimir la producción dentro del organismo, nosotros vamos a hacer que no se produzca más y que el paciente se maneje con lo que se le está administrando. Los corticoides también me he dicho que tienen efectos sobre los principales nutrientes, sobre las proteínas, sobre los carbohidratos y también sobre la grasa. Y los usos por los que principalmente se utilizan es el efecto antiinflamatorio y el efecto inmunosupresor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La potencia. La inmunosupresión se ve con dosis mayores y la acción antiinflamatoria se puede ver con una dosis que es un poco menor. Tienen efectos sobre los macronutrientes, tiene efecto antiinflamatorio e inmunosupresor y también puede interferir sobre el metabolismo del sodio, sobre la retención de sodio. Con niveles altos de corticoides que vemos, aumento de la glicemia, aumento de los depósitos de grasa y disminución de la masa muscular, que eran alteraciones que se veían también en el paciente ese con Cushing. ¿Por qué tienen efecto antiinflamatorio los corticoides? Por inhibición de una enzima que se llama fosfolipasa, porque una vez que hay un daño sobre la membrana de la célula, empieza a actuar esta fosfolipasa que produce el ácido araquidónico y esos metabolitos pasan a esta vía que son de la glicoxigenasa y de la ciclooxigenasa. ¿Qué producían estas sustancias? ¿Qué producían, por ejemplo, los leucotrienos? ¿Alguien recuerda qué acción tienen los leucotrienos? ¿Cómo? No. Los leucotrienos tenían relación con el broncoespasmo y también con la respuesta inflamatoria, con el aumento de la permeabilidad vascular, extravasación del líquido. Las prostaglandinas tienen efecto vasodilatador que se relaciona mucho con la respuesta inflamatoria también, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y ahí aparece el edema en el paciente. Y los tromboxanos que tienen efecto agregante, favorecen la agregación plaquetaria. Como los corticoides actúan acá, entonces esto se inhibe, disminuye esa performance. Los corticoides actúan a un nivel superior a lo que actúan los AINES. Actúan sobre la ciclooxigenasa y los corticoides sobre la fosfolipasa, inhibiendo tanto a la ciclooxigenasa como también a la glicoxigenasa. Con eso, ¿qué pasa? Disminuye la cantidad de esta sustancia, tromboxanos, que le dije, favorece la agregación plaquetaria, tiene efecto vasoconstrictor, las prostaglandinas que
vasodilatador, y con eso disminuye esa sustancia y se frena un poco la respuesta inflamatoria del paciente. Otro efecto que tenían las prostaglandinas era también sobre el dolor. Sensibilizan las fibras del dolor, o sea que el paciente va a sentir más dolor cuanto más prostaglandina se produce. Por eso también pasa el dolor, se puede tomar un medicamento que tenga acción analgésica. Estos son los efectos que nosotros vamos a ver. Estos son los efectos que se producen las prostaglandinas, los tromboxanos, la prostacyclina y los leucotrienos. Las prostaglandinas con la respuesta inflamatoria, aumento de permeabilidad vascular, extravasación de líquido con la aparición de edema y dolor. Tromboxanos, agregación plaquetaria, prostaglandinas, vasodilatación, y los leucotrienos, el aumento de la permeabilidad vascular y el broncoespasmo. O sea, con los antiinflamatorios, con los corticoides, nosotros disminuimos esta sustancia y disminuye entonces la respuesta inflamatoria. Tiene efectos beneficiosos el corticoide, pero también se pueden ver efectos a largo plazo que no son beneficiosos para el paciente. Ellos pueden afectar a la producción de algunas células de la sangre, pueden producir disminución de los linfocitos, pueden producir también disminución de la respuesta inflamatoria. Eso es importante en una fase aguda del proceso inflamatorio, pero que tiene implicancia también en la parte crónica de la respuesta inflamatoria, también tiene efecto. O sea, si nosotros vemos menor acción de los fibroblastos, ¿qué pasa en el paciente? ¿Qué proceso que se puede demorar más para ocurrir en el paciente? La respuesta inflamatoria aguda sí es muy importante porque disminuye esto que es responsable del proceso agudo. Pero si está disminuyendo, por ejemplo, la acción de los fibroblastos, ¿en qué hay que influir principalmente? En esto, la cicatrización. Los pacientes que toman corticoides por mucho tiempo tienen alterada la cicatrización, demoran más para cicatrizar sus heridas, por ejemplo. Aumenta la glicemia en los pacientes también. Aumenta la cantidad de tejido graso en los pacientes y destruye proteínas. Esto se ve a largo plazo. Eso cuando el paciente toma por mucho tiempo. ¿A partir de cuánto tiempo? Yo les dije que deberíamos hacer el retiro gradual de los corticoides. ¿A partir de cuánto tiempo? Si el paciente está tomando, no podés más sacar de golpe y tenés que sacar de a poco. ¿Cuántas semanas era? A partir de 2 semanas. Si toma a partir de 2 semanas, entonces ya se tiene que retirar de a poco el medicamento. Sobre la parte cardíaca que tiene, aumenta la sensibilidad a las catecolaminas, entonces puede aumentar la presión arterial, puede producir taquicardia, puede favorecer la retención de líquido y sodio en el paciente. A largo plazo va a alterar la cicatrización, puede producir aumento de presión arterial, puede producir retención de sodio y también con eso aumento de la presión arterial en el paciente. Entonces, en la fase aguda es muy importante su acción antiinflamatoria. Tiene efecto sobre todas las células de la sangre, todas las células de la línea blanca, inhibiendo lo que está preformado ya ahí para su liberación y disminuyendo la formación de sustancias que son necesarias para participar en el proceso inflamatorio. Tiene mucha acción sobre la liberación de las enzimas que están en los lisosomas, de la histamina que participa en la respuesta inflamatoria también, histamina, prostaglandina, leucotrienos. Entonces tiene efecto tanto en la fase aguda como también en la fase crónica. Entonces, un medicamento que sí tiene muchos efectos beneficiosos para la respuesta inflamatoria, pero el efecto beneficioso se ve en los primeros días. Si el paciente toma poco tiempo, se van a ver esos efectos, pero el problema es cuando el paciente toma por varios meses. Si tiene una patología crónica que indica que tiene que tomar por meses, ahí se van a ver esos efectos a largo plazo. Los corticoides tienen entonces su efecto glucocorticoide, que tiene efectos sobre la glucosa, sobre las proteínas y sobre los carbohidratos. Y también dentro del efecto glucocorticoide está la respuesta antiinflamatoria e inmunosupresora.
corticoides actualmente que producen menos retención de sodio y menos retención de agua, pero siguen teniendo efecto metabólico, y ese es el inconveniente. Tenemos dos usos para los corticoides: terapia de reposición hormonal en déficit de corticoides, eso quiere decir insuficiencia aguda, insuficiencia crónica, y tratamiento inflamatorio de inmunosupresor. Entonces podemos usar para una patología, para tener un efecto inmunosupresor, o para reponer en pacientes que tienen déficit. Déficit que puede ser aguda, la insuficiencia suprarrenal aguda, o en insuficiencia suprarrenal crónica, o en las patologías entonces inflamatorias. Cuando hay un déficit de corticoides, generalmente se requiere la administración de uno o dos medicamentos. Puede ser un glucocorticoide que tenga acción glucocorticoide más, uno que tenga mineralocorticoide, uno que tenga las dos acciones. Pero generalmente, cuando el problema es un déficit, insuficiencia aguda o crónica, se requiere la acción glucocorticoide, que es metabólica, antiinflamatoria, y acción mineralocorticoide. Porque cuando se ve esta insuficiencia, es muy poco probable que solo se esté afectando la producción de glucocorticoides. Generalmente el paciente también tiene déficit de mineralocorticoides. Entonces, por eso suele cursar con hipotensión. Para corregir más rápidamente el caso de este paciente, se requiere esta acción. Se requiere la acción también mineralocorticoide. Esta terapia se hace en insuficiencia suprarrenal primaria, en insuficiencia suprarrenal secundaria. Puede ser aguda, puede ser crónica. En los dos casos se puede usar. Insuficiencia suprarrenal primaria, insuficiencia suprarrenal secundaria. Y también esto cuando se ve supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, el paciente que toma corticoides mucho tiempo. Entonces, si el paciente está tomando también corticoides, deja de producir su organismo, hay que darle otra vez corticoides. Entonces, para estos casos, para la reposición en pacientes con déficit, que es primario, secundario y iatrogénico, se utilizan los corticoides. Ese es un uso. ¿Alguien recuerda la diferencia entre cómo se puede diferenciar clínicamente la insuficiencia suprarrenal primaria de la secundaria? En la primaria, ¿cómo está el cortisol? ¿Cómo está en la primaria, ¿cómo va a estar el cortisol? ¿Cómo? ¿Para abajo o hasta alto? Bajo el cortisol. ¿Y la CTH? Alta. En la secundaria, cortisol bajo y la CTH baja también. Secundaria, ¿por qué? Porque el problema está arriba. Entonces acá no se produce y acá no se produce también. La CTH estimula a las suprarrenales, pero la CTH también estimula a los melanocitos y puede aumentar la producción de melanina. Generalmente se ve hiperpigmentación en los pacientes, suele tener una coloración de la piel oscura. Eso es lo que suele ayudar a diferenciar. En este caso, hay exceso de CTH que va a estimular a la suprarrenal, pero ¿por qué no va a aumentar el cortisol? Porque el problema está acá. También se estimulan a los melanocitos y se puede producir hiperpigmentación en esos pacientes. En este caso, no se ve eso. En este caso, ¿qué pasa? El paciente que tomaba por mucho tiempo corticoides ya deja de producir. Entonces, va a tener, si le cortamos su medicación, va a tener insuficiencia, un síndrome de Cushing, una insuficiencia suprarrenal, y hay que darle otra vez hasta que se recupere su eje. Prof, mas essa hiperpigmentação vai ser aonde? Geralmente ela vai estar onde? Puede tener en las manos, en cualquier parte de las manos que tiene. Gracias. Entre los que tienen los glucocorticoides que más se usan, por vía parenteral, estos solo usan mucho
combinar un glucocorticoide con un mineralocorticoide. Eso es para el paciente que tiene insuficiencia. Para el paciente que tiene una patología autoinmune, una patología inflamatoria, ahí se usa por extrahospitalidad, antiinflamatoria y inmunosupresora. Ahí se tiene que usar un medicamento que tenga solo, o sea, más acción glucocorticoide. Entonces se puede usar uno nomás. En este caso no hace falta la actividad mineralocorticoide, se puede usar un medicamento. Ahora, cuando es insuficiencia se suele combinar mineralocorticoide con glucocorticoide. En el tratamiento antiinflamatorio y inmunosupresor se puede usar uno nomás. ¿Cuáles son esas patologías que requieren la utilización de un medicamento con acción glucocorticoide? Procesos inflamatorios agudos, la anafilaxia, un estatus asmático en el paciente, por ejemplo, patologías colagénicas, colagenopatías, artritis, lupus, esclerodermia, alguna vasculitis también. En patologías neoplásicas, mieloma, linfoma también se suelen usar los corticoides. Ahí generalmente para disminuir un poco la respuesta inflamatoria en esos pacientes. Acá, en estos pacientes suele haber exceso de alguna de las líneas que son de la línea blanca, de la célula, de los glóbulos blancos, entonces para frenar la respuesta. Y acá, esto que está diciendo acá se suele necesitar el uso sistémico. ¿Cuáles son las vías por las que se puede hacer un uso sistémico? Les dije al inicio. Oral y endovenosa. Entonces, dependiendo de la clínica, se puede usar oral o endovenosa. En el paciente que se trasplantó recién, por ejemplo, puede requerir al inicio endovenoso, después pasar a vía oral. El paciente con un estatus asmático puede requerir por vía endovenosa y después pasar por una vía oral. El paciente que está con una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, puede requerir, de acuerdo a la gravedad, vía endovenosa y después la vía oral. Entonces, el uso sistémico es por esas dos vías, parenteral, endovenosa y vía oral. De acuerdo a la gravedad del cuadro, se va a optar por una de las dos. En estos casos se puede hacer uso tópico, que es más local. Asma, rinitis alérgica, el uso crónico en el asma, la fombina, los pacientes con rinitis que usan solo su aplicador nasal, los pacientes con eczema que aplican pomada o cremas en el sitio donde tienen las lesiones, y en la enfermedad inflamatoria intestinal también la administración de enemas. Estos medicamentos, esta vía de administración tiene menos efectos adversos. O sea, nosotros con esto que es endovenoso vía oral vamos a tener más aumento de peso del paciente, aumento de grasa corporal, destrucción de la masa muscular, aumento de la glicemia. Se ve más con esto. En esta patología, con este tratamiento vamos a ver mucho menos efectos adversos. ¿Por qué? Porque la concentración plasmática en estos casos va a ser menor. Acá la concentración de los corticoides va a ser mucho mayor, entonces vamos a tener más efectos adversos. Entonces, de preferencia, se deberían usar, si se puede, si la patología está controlada, las vías tópicas. Entonces, la vía de administración depende del cuadro, los efectos sistémicos se ven con vía oral y endovenosa. La vía tópica es la que tiene menos efectos adversos, que puede ser la inhalatoria, con las bombinas, también inhalatoria en las fosas nasales, también la administración por enema es algo más localizado, vía tópica nomás, y las pomadas. Estas otras vías están disponibles también, inhalatoria, muscular, rectal, dependiendo de la patología. Inhalatoria para cuadros respiratorios, intramuscular se puede hacer a veces, vía rectal también en algunos casos. Por lo que tienen mayor efecto sistémico y mayor cantidad de efectos adversos son esas dos vías. Entre los efectos adversos donde se ven por exceso, que es la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing. Se ve con este paciente acá, que tiene su redistribución de la grasa corporal, acá el aumento de la grasa corporal en el tronco, las extremidades se vuelven más finas, pierde masa muscular, se tiene la cara más redondeada, le aparecen lesiones
podría haber osteoporosis. Toma la medicación por mucho tiempo, por lo cual el efecto que tienen los corticoides sobre la formación ósea. Disminuye la prostaglandina y las prostaglandinas participan en la formación del hueso. O sea, las prostaglandinas participan en la formación ósea. Si es que disminuye la prostaglandina, disminuye esa formación ósea y se puede producir osteoporosis en pacientes que toman por mucho tiempo. Eso se ve en el paciente que toma por mucho tiempo, entonces corticoides, el síndrome de Cushing. Y el otro efecto adverso suele verse cuando se le saca de golpe la medicación, que produce una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no producía, se estaba manejando con lo que le damos, le sacamos la medicación, el paciente no produce. ¿Cómo se tiene que hacer el retiro? De forma gradual. Las alteraciones que había en los pacientes con insuficiencia, recuerden las alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas. En el paciente con déficit veíamos disminución de sodio, aumento de potasio, aumento de calcio, disminución de la glicemia e hipotensión. Eso es lo que se suele ver en el paciente que tiene insuficiencia suprarrenal. Y en el paciente con exceso, ¿qué se ve entonces? Hipernatremia, hipocalemia, hiperglicemia y hipocalcemia, o sea, lo opuesto a lo que está acá. Y aumento de la presión arterial. ¿Por qué se ven esas alteraciones? Porque dijimos que con el control de la presión y de sodio tiene relación los corticoides. Entonces, si hay déficit, va a tener menos sodio ese paciente y va a tener hipotensión. Estos genetes opuestos, el sodio tiene un valor y el potasio va a tener un valor opuesto. El sodio baja porque elimina mayor cantidad de sodio y aumenta el potasio porque retiene. Presenta hipoglicemia porque tiene déficit de corticoides y aumenta el calcio porque los corticoides disminuyen la absorción y la eliminación de calcio. En este caso, ¿qué pasa? Se retiene mayor cantidad de calcio en el paciente. Con el paciente con exceso de corticoides vamos a ver opuesto. Aumento de sodio, aumento de la presión arterial, eliminación de potasio, aumento de glicemia y disminución de la absorción de calcio en la dieta y aumento de la eliminación de calcio por riñón que va a producir hipocalcemia. Nosotros usamos los corticoides para dos casos, para los casos donde hay déficit, o sea, para suplementar, dar una terapia con corticoides a gente que no tiene corticoides suficiente. Y usamos también en el caso de efecto antiinflamatorio y inmunosupresor. Hay algunas patologías en las cuales se va a usar de forma aguda para un paciente que tuvo una reacción farmacológica, para un paciente que tuvo una picadura relacionada a eso, por ejemplo, en ese caso puede ser algo agudo. Pero hay patologías donde se va a tener que usar de manera crónica. Se va a usar, la vía que se va a usar depende de la gravedad del cuadro. Puede ser por vía oral, puede ser por vía endovenosa, puede ser por vía tópica. Los efectos adversos se ven cuando se utiliza por más de 2 semanas. Tienes que retirar de a poco la medicación. Si tenés que usar por mucho tiempo, lastimosamente vas a tener que usar, pero va a tener efectos adversos que van a hacer, con el tiempo vamos a ver este síndrome. Cuando se retira el medicamento, el paciente que hace su retiro gradual, puede normalizarse alguno de los valores otra vez, pero no todo. Generalmente ese cambio en el aspecto, por ejemplo, en la grasa, eso ya no suele retornar. Puede deshincharse un poco el paciente, pero no vuelve a la normalidad. Después puede recuperar masa muscular, puede llegar a recuperar eso también, pero hay unos cambios relacionados con esa distribución corporal que se altera, eso ya no suele normalizarse. Algunas cosas se van a normalizar, otras no. ¿Alguna pregunta de esa parte? ¿De corticoides? Ahí ya está todo, pero vamos a ver. Un paciente puede sufrir por un cuadro
suprarrenal primaria. Insuficiencia suprarrenal primaria. Tiene la presión arterial baja, que es también característico de la insuficiencia suprarrenal. Tiene una caída postural significativa, o sea, cuando cambia de posición el paciente le baja más la presión arterial. En laboratorio tiene glicemia baja, tiene hiponatremia y tiene hipercalemia. Todas esas características que decíamos acá: hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, hipotensión. Hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, hipotensión. Todo eso se ve en ese paciente. Tiene un cuadro de instalación lenta. Tiene cortisol matutino bajo con ACTH elevada, que dijimos que correspondía a qué tipo de insuficiencia. Insuficiencia primaria. Se diagnostica la insuficiencia suprarrenal primaria, que es la enfermedad Addison. Se le prescribe hidrocortisona, que es ¿qué tipo de medicamento? Glucocorticoide, y el otro mineralocorticoide. Y se le visita periódicamente, se le visita periódicamente en la consulta de endocrinología. Son pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria que tienen que recibir corticoides con acción glucocorticoide y medicamentos con acción mineralocorticoide también para controlar sus síntomas. Ese paciente probablemente como es primario, probablemente va a tener que consumir de por vida esa medicación. Pero ahí el objetivo que es, generalmente este paciente no necesita la misma dosis que necesita un lúpico, que necesita un paciente con una artritis reumatoide, porque su finalidad es reposición, no es un efecto antiinflamatorio. Entonces, él puede estar bien si no necesariamente no desarrollar un pushing, porque su dosis va a ser más baja. Ahora, el paciente que tiene que tomar por otra patología sí puede desarrollar un síndrome de pushing, porque su dosis tiene que ser más alta. La dosis que necesitamos para controlar glicemia, presión, sodio, potasio son dosis más bajas de las que necesita el paciente para controlar, para tener una respuesta antiinflamatoria. Entonces, este paciente puede desarrollar su vida normalmente, consumir siempre su medicación, no abandonar, pero sin tener esos efectos adversos de las dosis altas, porque necesita una dosis de reposición. En cambio, un lúpico, un paciente con una esclerodermia, un paciente con una artritis reumatoide, necesita dosis más altas de la medicación. Entonces, sí va a tener síndrome de Cushing. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Las alteraciones que tiene el laboratorio también recuerden, ahí aparte de los electrolitos y de la glicemia, el laboratorio que se veía con los glóbulos blancos, cuál aumentaba, cuál disminuía. ¿Alguien recuerda? Los linfocitos disminuyen o aumentan. Produce linfopenia. Y los leucocitos se ve leucocitosis. Aumentan los leucocitos en el paciente. Bueno, esto hablaba anteriormente. Professora, desculpa, mas se ele não tem uma ação anti-inflamatória, ele não tinha que diminuir e, tipo, se ele inibe as prostaglandinas, tipo, toda a parte de prostaglandina, também não tinha que diminuir, porque daí não tenho permeabilidade. De los leucocitos me decís. De los leucocitos lo que hace es aumentar, disminuye la extravasación. Los leucocitos no salen de la sangre. Quedaban en la sangre, entonces no va hasta el proceso inflamatorio. Como disminuye la permeabilidad vascular, no salen de los vasos sanguíneos, quedan en el torrente sanguíneo y aumenta por eso. Gracias. Aumenta el glucosito, pero no por aumento de producción, sino porque no salen de la circulación. ¿Preguntas a corticoides? Vamos a ver ahí. Nos queda para
tiene efecto protector, cumpliendo una función fisiológica ahí, o también en las plaquetas. Y la ciclooxigenasa 2 que generalmente se ve en los procesos inflamatorios. Entonces, la inhibición de la ciclooxigenasa 2 suele producir el efecto terapéutico y la inhibición de la ciclooxigenasa 1 suele producir los efectos adversos. ¿Por qué? Porque relacionado principalmente con el riñón y tubo digestivo, donde las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador, al disminuir esa respuesta se daña tanto la mucosa gástrica como también los riñones. Quería que recuerden los diagramas que tienen efecto principalmente sobre la ciclooxigenasa 2. Si recuerdan estos, recuerdan COX-6, diclofenac y meloxicam, ya van a saber que todos los otros tienen acción sobre la ciclooxigenasa 1 y sobre la ciclooxigenasa 2. Entonces, recuerden cuáles son los que tienen selectividad por la COX-2. ¿Para quiénes servían o para quiénes eran más útiles los inhibidores de la ciclooxigenasa 2? ¿Para qué tipo de pacientes? ¿Para quiénes eran más útiles? Si voy a un inhibidor de ciclooxigenasa 2, va para que tenga menos acción sobre la ciclooxigenasa 1 que está en el tracto digestivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué tratar de disminuir? ¿Qué efecto adverso tratar de disminuir con los inhibidores de la ciclooxigenasa 2? ¿Cuál es la acción? No, tratar de disminuir los efectos adversos, tratar de mantener tu vasodilatación para que tenga menos efectos sobre la mucosa gástrica. Tratar de disminuir los daños sobre la mucosa gástrica. Lo que vas a tratar de mantener. O sea, tratar de que tus niveles de la ciclooxigenasa que es constitutiva se mantengan. Entonces se suele dar en pacientes que tienen patologías gástricas. Eso suelen servir más los inhibidores de la ciclooxigenasa. Pues también recuerden cuáles son los AINE que tienen una vida media más prolongada, o sea que pueden darse una vez al día, que son los oxicams. Oxicams son los que pueden darse una sola vez. Las acciones que tenían los AINE eran principalmente eran 5: antiagregante, analgésica, antiinflamatoria, antipirética, y la otra acción ¿cuál era? La quinta, uricosúrica. La inhibición de la COX-2 produce la antiagregación plaquetaria. Esa acción de los AINE es la que está relacionada con la inhibición de la ciclooxigenasa 1. Todas las otras acciones están relacionadas con la inhibición de la ciclooxigenasa 2. Esta ciclooxigenasa 2 que participa en los procesos inflamatorios. Entonces, el efecto antiinflamatorio, el efecto analgésico, antipirético, se inhibe la ciclooxigenasa 2. Para conseguir la antiagregación plaquetaria, inhibimos la ciclooxigenasa 1. ¿Cuál es el antiagregante que más se utiliza? ¿Cuál es que se utiliza principalmente como antiagregante? Se utiliza lisina. ¿Y a qué se refiere con esto de acción periférico central? ¿Alguien recuerda? El efecto antiinflamatorio se refiere a que es periférico, se controla la respuesta antiinflamatoria en el sitio donde se genera el proceso inflamatorio. La acción analgésica también en el sitio donde se produce el proceso inflamatorio. También la fiebre sí tiene un mecanismo central. El antipirético va a controlar la fiebre desde el sistema nervioso central. En cambio, el dolor y la inflamación
analgésico para cefaleas y como antipirético. Entre los efectos adversos, los efectos que más se suelen ver son los efectos gastrointestinales que se ven justamente por inhibición de la ciclooxigenasa 1, que es protectora. Ahí se suele ver los efectos gastrointestinales, puede ser gastritis, puede ser úlcera, hemorragia, perforación. La afectación hepática, que es otra afectación que se puede producir, puede deberse a varios factores. Están ahí. Depender de la dosis, cuál es el AINE que principalmente produce afectación hepática. Para nosotros. También aumenta el riesgo cardiovascular en pacientes cardiópatas. Ese aumento del riesgo cardiovascular por AINE se ve en pacientes que son cardiópatas, no en que no es cardiópata. En quien ya tiene una cardiopatía. La afectación renal se puede ver por afectación de cualquiera de las dos ciclooxigenasas, porque en el riñón hay tanto ciclooxigenasa 1 como ciclooxigenasa 2. ¿En qué actúa principalmente la ciclooxigenasa en el riñón? En la vasodilatación, o sea, en la irrigación de los riñones. Si la ciclooxigenasa disminuye en ellos, se puede producir alguna afectación renal. Los fenómenos de hipersensibilidad, dijimos, podían ser agudos y diferidos. Los fenómenos de presentación diferidos, ¿en qué tejidos se manifiestan? ¿Y a partir de cuándo? ¿Dónde veíamos los fenómenos de hipersensibilidad diferidos en el paciente? ¿En qué parte del cuerpo del paciente nosotros vamos a encontrar esa afectación? En la piel. Las lesiones que se ven en la piel podría ser esas descamaciones, podría ser eritema. Eso todo se ve en piel generalmente después de las 24 horas. Días, semanas puede demorar, pero generalmente después de las 24 horas. Me aparece enseguida después que toma el medicamento del paciente. Y la presentación aguda, ¿a qué sistema le afectaba más? ¿O qué tipo de manifestaciones puede tener un fenómeno de hipersensibilidad aguda? Respiratoria, broncoespasmo, rinorrea, urticaria. Las manifestaciones que aparecen enseguida, después pueden aparecer minutos hasta 24 horas después, pero puede aparecer enseguida, minutos, horas después de administrar. Toma un paciente una dipirona y le hace mal, puede salirle roncha, urticaria. Toma, puede empezar a tener rinorrea, puede empezar a tener broncoespasmo, por ejemplo. Esas son las manifestaciones agudas. Ahora, las lesiones en piel, como descamación o el eritema, por ejemplo, eso sí demora más para aparecer. Las reacciones hematológicas pueden ser de cualquiera de las tres líneas celulares. Puede tener plaquetopenia, anemia, leucopenia, afectación entonces de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas se puede ver también. Puede verse aplasia, puede producir la afectación de las tres líneas celulares también. ¿Cuál es que podía producir la granulocitosis? Dipirona. ¿Cuál es la característica de los AINES común que tenían? El efecto que tienen de inhibición de la ciclooxigenasa. La enzima que tienen es la ciclooxigenasa y eso es lo que está común para los AINES. ¿Sobre qué tipo de sustancias actúan principalmente? Dos, digamos. Inhiben la producción de qué? De prostaglandina y tromboxano. Los que actúan sobre prostanoides y oxígenos, ¿cuáles eran? ¿Qué grupo de medicamentos? Sobre prostanoides, los AINES. ¿Y estos, cuáles eran los grupos de medicamentos que recibimos? Corticoides. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2
son los inhibidores de la cicloxigenasa 2, actúan principalmente, o sea, se utilizan para que casualicen para pacientes con patologías gástricas. Y tenemos que evitar en qué paciente es eso. Cardiólogo. No tiene que dar. Este que dice, me acuerdo las acciones terapéuticas, cuáles son las enzimas inhibidas, dijimos ya, cicloxigenasa 1, agregación plaquetaria. Y la cicloxigenasa 2 tiene acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. ¿Cuáles son las vías de administración que pueden producir efectos adversos gastrointestinales? Todas pueden producir. Recuérdense que el efecto se ve por el medicamento, no por la vía de administración. O sea, yo puedo darle por vía intramuscular que si el medicamento es gastrolesivo le va a producir daño, el efecto es sistémico. Los inhibidores de la cicloxigenasa 2 se tienen que dar para pacientes con gastropatías y evitar en pacientes cardiópatas. Las lesiones dermatológicas, ¿en qué tipo de reacción de hipersensibilidad son? Agudas o diferidas, diferidas. Hay medicina acción antiinflamatoria, dijimos recién que eran, ¿cuáles? Dos. Paracetamol y dipirona. No, hay reacción prolongada. Los oxicamos. Lo que son solo para cuadros agudos. Dos eran que eran solo para cuadros agudos, que eran para cólicos nomás. Que eran mefenamato y clonicinato de lisina. Como antiagregante que más se utiliza es el ácido acetilsalicílico, lo tiene una acción antiinflamatoria y solo acción analgésica, antipirética, son paracetamol y dipirona. Para cuadros crónicos se pueden usar, o patologías dermatológicas, los del grupo del ibuprofeno, del diclofenac, excepto cuál. El grupo del diclofenac no se puede usar por mucho tiempo. Y aún no se puede usar por mucho tiempo. Diclofenac se puede, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno se puede usar por mucho tiempo, oxicamo se puede usar por mucho tiempo, Coxib también. Y había uno que no se puede usar por mucho tiempo del grupo del diclofenac, ya recuerdo. Ketorolac. Ketoprofeno se puede usar por mucho tiempo también. Ketorolac no se puede usar. Sí. En un paciente acá, el paciente lo que tiene es antecedentes de cardiopatía, entonces, ¿qué tipo de antiinflamatorio tenemos que evitar? Inhibidores de COX. Un paciente que tiene una fractura de fémur y recibe diclofenac a dosis terapéutica, o sea, está recibiendo como tiene que recibir, está normotenso, normohidratado, sin patología de base, ¿tiene riesgo de lesión renal o no? ¿Se acuerdan que el factor de riesgo principal para una lesión renal por aguda por ahí era hipoperfusión? Si el paciente no tiene ninguna causa para tener hipoperfusión renal o hipoperfusión renal o hipovolemia, no tiene ese riesgo. O sea, si está bien hidratado, si no está anémico, no tiene por qué desarrollar una lesión renal. Eso debe evaluar, tiene un factor de riesgo. Paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, de edad, ese sí tiene factores de riesgo. Pero un joven sin ningún factor alterado no tiene riesgo. Paciente que acude por fiebre, recibe dipirona, de un gramo, minutos después presenta broncoespasmo y edema en el labio. ¿Qué tipo de reacciones hay? Aguda. Un fenómeno de hipersensibilidad agudo.
Y si la reacción hematológica que puede desarrollarse asociada a la dipirona, ¿cuál era? Agranulocitos. Agranulocitos. El otro caso, pacientes sin patología cardiovascular con antecedentes de gastritis crónica o de pylori, ¿qué tipo de AINE debería